Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa La Gente que Sabe. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy importante y que está dando muchas vueltas. El tema de la autonomía universitaria, la reforma universitaria, la SUNEDU. ¿Qué son esas cosas? ¿En qué nos implican a toda la comunidad universitaria, estudiantes, padres de familia y la sociedad en general? Debe interesar este tema, que es un tema muy importante porque sabemos que la educación es la base del desarrollo en nuestro país. Y para hablar de este tema tenemos a tres invitados de lujo que nos acompañan desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos en principio al maestro universitario con más de 51 años de experiencia, el profesor Víctor Orihuela Paredes, que es doctor en Medicina Humana y Preventiva y que ha sido vicedecano también del Colegio Médico del Perú. Su saludo, doctor. Buenos días. Un gran gusto, Martín, participar en este programa de La Gente que Sabe. Trataremos algo de contribuir para lo mismo. Muchas gracias. También nos acompaña el profesor Adrián Flores Conja, quien es contador público colegiado, también profesor con más de 45 años de experiencia en el sector y es especialista en lo que es auditoría y control integral. Ha sido vicedecano del Colegio de Contadores y decano de la Facultad de Ciencias Contables. Adelante, doctor, por favor, su saludo. Gracias, Martín, por la invitación y también a toda la audiencia que va a escuchar algunas exposiciones o controversias con respecto al tema de SUNEDU y la ley 2030-220. Muchas gracias. Y por último tenemos otro invitado de lujo, quien es el ingeniero Alfredo Medina Calderón. El ingeniero Alfredo Medina Calderón es profesor de la Facultad de Ingeniería Electrónica y actualmente es el presidente de la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. Adelante, profesor Alfredo Medina, su saludo. Martín, buenas tardes. Te agradezco realmente la invitación que has hecho a nuestra institución, ¿no? Seguidamente desarrollaremos qué significa la Fundación San Marcos, cuál es su rol importante en relación a la universidad y a la comunidad nacional. Muchas gracias, profesor. Bueno, para comenzar este diálogo tenemos que entrar en el marco, pues, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? La SUNEDU, la autonomía universitaria. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada, pues sabemos todos, el 12 de mayo de 1551, es una institución más antigua que la misma República. Y al respecto, pues han pasado los años, han pasado los gobiernos, y de un tiempo a esta parte aparece la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la famosa SUNEDU, que de alguna manera, pues, busca regular la actividad de las universidades en el Perú. Y de manera, pues, legal, porque es una cuestión legal, ellos tienen mucho que ver con el tema de la calidad universitaria y hacen sus licenciamientos y una serie de cosas que son propias de su función. Profesor Orihuela, ¿por qué es importante entender esto de la autonomía universitaria? O sea, ¿por qué autonomía universitaria? ¿Nos podría usted, por favor, un poco explicar ese concepto? La autonomía es un principio central para comprender la universidad. A lo largo de la historia de la humanidad, el conocimiento, la gnosis, en sus distintas formas, se ha desarrollado desde las formas mágicas hasta las formas del razonamiento y de la ciencia positivista, y hoy estamos viviendo lo que es afrontar las ciencias de la complejidad. Por eso se habla de las ciencias y de las culturas. O sea, no las ciencias, sino las ciencias como un conjunto. No hay una visión unicista. Estamos transitando a tener una visión de la diversidad, de la complejidad. Por ello, la universidad requiere ser autónoma para que ejerza con libertad la generación, la creación, la transmisión de conocimientos, la reflexión crítico-propositiva, porque no hay una homogeneidad a lo largo de la historia de la humanidad. La gnosis, el conocimiento, la ciencia y el saber requieren tener un espacio de reflexión como lo es globalmente. Las principales universidades del mundo son autónomas para el ejercicio de la investigación, de la enseñanza, de la proyección social, de la extensión universitaria. No pueden ser regimentadas como un colegio. La universidad no es un colegio superior, por más importancia que por supuesto tiene toda la educación inicial hasta la secundaria y la tecnológica. Pero el centro más calificado de una sociedad civil, y a lo largo del tiempo y la historia que usted ha mencionado lo refiere,
requerimos tener una calificación continua. Por eso todos nosotros que somos profesores con más de 50 años, digamos, reconocidos, hemos tenido una evaluación permanente. Ingresamos por concurso, hemos calificado para cada uno de los niveles en lo que ha sido pues la evaluación interna. Las calificaciones y las evaluaciones son inherentes a la función universitaria. Lo que pasa es que ahora se ha homogenizado y que las universidades públicas son igual que las privadas, y ahí hay un tema central que se ha distorsionado la autonomía universitaria. Ahora la universidad creen que pues, es una fábrica de productora de títulos, de grados, o es un negocio, o se ha mercantilizado, o sea, se ha desnaturalizado lo que por lo cual luchamos nosotros desde que ingresamos a nuestra universidad, que era la reforma universitaria primigenia, donde la autonomía tiene razón de ser para el ejercicio de la democracia y la libertad de cátedra. O sea, nosotros nos requerimos autonomía para que la generación, la producción de conocimiento, su difusión, su reflexión continua, esté en un marco donde la enseñanza, la investigación, la previsión social tengan esas características y podamos contribuir a que propiamente tenga utilidad social. No es para simplemente, como le digo, ser una productora de títulos y de grados, ¿no? Profesor, en ese sentido, siguiendo lo que usted está manifestando, digamos que las universidades públicas como la Universidad San Marcos, Cantuta, la UNI, etcétera, tienen un fin diferente a las universidades que se crearon después, digamos, del gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Donde pues explotó una especie de polvos azules de la educación, creándose un montón de universidades, pero cuyo fin de pronto no era la educación, sino el negocio y hacer una universidad como un negocio. Esa es una muy buena precisión. La universidad pública, casualmente, con las leyes anteriores a esta 3220, nosotros hemos vivido la 17437, la 13417, que han sido las que han tratado de procesar la reforma universitaria. Y claro, las universidades públicas tienen un rol de calificar académica y profesionalmente en las distintas ramas del conocimiento a esa persona que va a tener utilidad social para poder contribuir a lo que es el desarrollo social, el desarrollo humano, el bienestar humano. La Constitución dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Bien, ¿qué rol le corresponde en ese caso entonces a la universidad en el ejercicio de su autonomía? Contribuir con las personas más calificadas en cada una de sus áreas. Pero esto se ha desnaturalizado, porque San Marcos sí puede demostrar en toda su historia lo que propiamente representó esta finalidad y este propósito. Pero con el decreto legislativo 882 se abrió a que las universidades también tenían que ser una visión distorsionada de empresa. Si se quiere, podemos hablar de empresa social, pero de una empresa promercantilista, de una empresa productora en la cual se suma que es otra productora de bienes y servicios. Ahí está, si se quiere, la malformación congénita de toda esta explosión que usted señala de las universidades como cancha. Estas universidades como cancha que después de la 882 se han dado, han deteriorado la calidad. Y miren qué paradójico, ¿no? Ahora acreditan la calidad, aparte de muchas universidades que tienen claramente estas características que no acreditarían, no calificarían para esa condición, porque han distorsionado la naturaleza de la universidad. La universidad es para calificar al ser, a la persona, en sus más altos niveles, para una utilidad social de la ciencia, la cultura, la tecnología, pero no para hacer negocio o negociazos, como lamentablemente se ha apañado, se ha mantenido, y casualmente es una de las críticas a la funcionalidad del SUNEDU. O sea, el tema de la calidad es un tema grande que no sé si en esto nos dé el tiempo, pero es muy importante conversarlo, ¿eh? Y también, pues, profesor, todos sabemos pues que las universidades como cancha tienen manera de llegar al poder, ¿no? Entran los padres, los hijos de los dueños de las universidades como cancha y de alguna manera pues participan activamente en el debate político que tiene que ver con esta cuestión que nos interesa a todos. Profesor, ¿por qué la SUNEDU debe cambiar? O sea, ¿cuál es ¿qué concretamente, para que la gente nos entienda, qué es lo que se debe cambiar en la SUNEDU? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? A ver, explícanos, profesor. Por casualmente la naturaleza que tiene la universidad. Lamentablemente, cuando se ha dejado que el predominio de las universidades públicas,
donde se trató de cumplir con la finalidad, propósito de lo que es una universidad, y se pasó a estas universidades como cancha, con la 882, ahí propiamente se llevó a que sea una empresa más. La grave distorsión es entender que la universidad es una empresa más de la economía de libre mercado donde tenga que producir bienes y servicios. Garrafal, lamentablemente colonizaron en la década del Fujimorato, ¿no? Todo eso viene del Banco Mundial, tanto para el campo de la tecnocracia del Banco Mundial, para la parte de educación y la parte de... Entonces, ¿por qué este organismo no puede ser un organismo interventor? Porque bueno, ahora ya lamentablemente con estas universidades chicha que han crecido, entre comillas regulan lo entre comillas regulable, que son un conjunto de estándares que simplemente, como le digo, quieren homogenizar. ¿Cómo vamos a tener estándares homogéneos, mi querido Martín, para poder evaluar la naturaleza de una universidad cuatricentenaria con una universidad, discúlpame, bueno, no quiero mencionar el nombre para no herir las susceptibilidades, pero yo conozco universidades, inclusive en la cual me invitaron a ser rector de la misma, de estas privadas, y que curiosamente han sido luego las primeramente licenciadas, mucho antes que inclusive que San Marcos, la licenciaron. Yo dije, qué paradoja, o sea, que estén licenciando a universidades que le ganaron a San Marcos en ser las primeras licenciadas. Eso es para mostrarle que este organismo, que no tiene representación universitaria, porque la universidad, al ser autónoma, requiere también tener una representación. O sea, lo que se está tratando es de democratizar este organismo que se ha constituido con gente propiamente extrauniversitaria. O sea, poder regular, poder evaluar, como siempre han sido funciones permanentes de las universidades públicas, tenemos pues que cambiar por eso este organismo que propiamente se ha constituido una especie de argolla, una especie de cúpula interventora desde el ejercicio del poder del Ministerio de Educación. Entonces, la universidad siempre ha tratado de mantener su autonomía de cualquier régimen de turno, mucho más una república bicentenaria, donde pues la sumisión y la colonialidad del poder se mantiene. Entonces, nosotros tenemos al respecto que tener, como dicen en la universidad, un espacio de crítica proposición para superar esas condiciones, pero no de regimentación y mucho menos pues de amedrentamiento, ¿no? Como a San Marcos pues se le ha tratado de multar, se le está tratando pues de atacar a nuestra distinguida rectora, ¿no? Ya porque ella está enarbolando una bandera que la enarbolamos todos los sanmarquinos de historia en San Marcos. Yo soy una persona que ha trabajado desde estudiante por la reforma universitaria primigenia, ejerciendo bien el cogobierno, la autonomía, la democracia, porque casualmente la autonomía con la democracia son pilares fundamentales para un buen ejercicio de lo que es naturalmente la universidad como productora, generadora, transmisora de conocimiento. Pero no puede ser pues una universidad intervenida. ¿Cuántas intervenciones ha tenido San Marcos? ¿Por qué? Porque la han querido domesticar, porque la han querido regimentar. Y por eso nosotros vamos a seguir enarbolando este principio constitucional de buen entendimiento de la autonomía. La autonomía no es una especie de corona, de trato especial. Es algo inherente a la naturaleza de la universidad. Una universidad sin autonomía no es universidad, pues, propiamente. Claro. Eso es cualquier cosa que quieran ustedes domesticar, como ahora la penetración pragmático-tecnocrática, ¿no?, de estas burocracias que ahora se está demostrando, ¿no?, que cómo se han gastado 400 millones en consultorías y departamentos de asesoría que no tienen ningún impacto, discúlpeme. O sea, ¿cuánta plata se gasta en documentos de trabajo? Que nosotros somos, discúlpenos, viejos cronológicamente, pero jóvenes en cuanto a mantenimiento y actualización de nuestros planteamientos. Y de ninguna manera nosotros pues vamos a, entre comillas, reconocer que un organismo interventor, como quien habla, por ejemplo, luchó también contra la intervención del CONUP, en la cual universidades de cualquier lugar podían penetrar, por ejemplo, en San Marcos. Y yo tuve el honor, inclusive, de luchar, ¿no?, porque universidades que, entre comillas, no estaban en el nivel de la Universidad Mayor, entraron por esta visión de sistema único. Entonces, ahora han homogenizado igual a nuestras universidades con historia, disculpen, estas universidades como cancha que han surgido con la 882. Esto hay que luchar, toda la población debe salir y toda la vida académica propiamente de nuestras instituciones debe movilizarse por no permitir y no vender por contrabando
que la reforma universitaria la encabeza el SUNEDU. Por Dios, ¿en qué hablamos? ¿De qué reforma universitaria? ¿De la regimentación, de esta supervisión homogenizada que se quiere hacer de todas las universidades? No, pues, volvamos al ABC de lo que es una universidad. El ABC de una universidad es que es autónoma para el ejercicio de la libertad de su pensamiento y su democracia interna, y por eso hay que cogobierno. Casualmente el que encabeza ahora SUNEDU fue un adversario de la reforma universitaria y renunció a San Fernando, renunció a San Marcos por fundar otra universidad privada, entre comillas, sin fines de lucro. Sí, efectivamente, pues si la palabra universidad viene pues de universalidad, ¿no es cierto? Recuerdo en la Facultad de Derecho discutíamos muy bien, o con mucha base, los liberales, ¿no? Hans von Mises contra los marxistas, los neomarxistas y los cristianos, y había un debate de ideas que era supervisado por nosotros mismos, los estudiantes, en esa oportunidad, o sea, la universalidad, ¿no? Y esto de SUNEDU pues tiene un espíritu controlador, fiscalizador, sancionador, que de pronto pues va en contra, tal como usted nos lo ha explicado, va en contra de lo que es el tema de autonomía y el tema de universalidad. Esa universalidad es necesario retomarla mucho más en un mundo global, donde no significa que se pierda la visión de lo que son los intereses en juego. Hoy, por ejemplo, asistimos a que el ministro de Educación, que es casualmente uno de los inspiradores de, entre comillas, esta reforma universitaria, que es propiamente contrarreforma, está tratando de vender lo que salud y educación son un servicio más a producirse conjuntamente con toda la producción general de bienes y de servicios. Y curiosamente ahora enarbola el principio de que sí, por eso nos preocupamos por el bienestar de los estudiantes y por el bienestar, entre comillas, de los pacientes, cuando están postulando sistemas que propiamente no develan la colonialidad y la colonización que hay de las grandes corporaciones que están esencialmente regimentando lo que es ahora el conocimiento en el campo también de la educación y de la salud. Entonces, sí, pues, hay que tener una visión global para ver los intereses en juego. O sea, por eso la universidad, y nosotros en ese sentido, como le digo, por ciencia y experiencia lo podemos decir, porque nosotros hemos vivido cuántas reformas, cuántas intervenciones. La última del 92, después de Fujimori. La de comisión Fujimori interventora, donde justamente estuvo pues el que es ahora Premier. Claro, Hay que decirlo. Pero él renunció, porque lamentablemente, por eso ustedes tienen el ejemplo. ¿Cuál era el libreto? En ese entonces, pues, el señor Fujimori con Montesinos querían quedarse en el poder hasta el 2023 y requerían controlar las instituciones. ¿Y qué hicieron? En San Marcos, por ejemplo, a quien habla, por estar en la lista de los profesores progresistas, entre comillas, indebidamente me sacaron. Yo he tenido que luchar y, por supuesto, votar a estas comisiones interventoras y volver a San Marcos con todo el reconocimiento grande, como yo, volviendo por la puerta grande. Así es. Bueno, profesor Orihuela, hacemos una pequeña pausa y continuamos con la entrevista. Muchas gracias, profesor Víctor. En la verdad que usted nos ha ilustrado mucho, nos ha hecho pensar, nos ha hecho abrir un poco la mente desde el punto de vista no solo de la medicina, sino de la gestión universitaria, con su comentario sobre el SUNEDU y los temas que usted muy bien nos ha ilustrado. A continuación vamos a hablar con nuestro segundo invitado, el profesor Adrián Flores Conja, quien es contador, como ya lo hemos anunciado, que nos va a hablar un poco más ya desde el punto de vista ya más aterrizado, ¿no? Profesor, quería preguntarle, y para todos nuestros amigos, ¿cuál es este problema? A ver, explíquenos usted con relación a este proyecto de ley sobre modificación del artículo 1 de la ley 30.220. ¿Nos podría explicar qué pasa ahí, profesor? Bueno, el doctor Orihuela ha hecho todo un comentario interesante con respecto a la autonomía. Con esta aprobación del Congreso, la primera sesión, yo creo que el Congreso está en la altura de un buen debate y unas buenas decisiones. En el artículo 1 se restablece o se establece el régimen de gobierno
normativo, académico, administrativo, financiero, económico, que deben tener las universidades y debe regirse por sus estatutos. Pero el artículo 18 de la Constitución establece todo esto. ¿Hay una contradicción? Hay, sí, contradicción, porque no han desarrollado, no han aprobado, de acuerdo al espíritu que dice la Constitución, que es la independencia, la posición de ciencia que corresponde a una universidad. Por eso es importante que en esa oportunidad que se aprobó esta ley, la 3220, quiere decir que no hubo un debate amplio en el Congreso. Llegó el proyecto, parece que no hubo debate y lo aprobaron. Porque si hubiese existido un debate en el Congreso, seguramente determinaban de que no existía la autonomía, estaban aprobando algo que contradictorio, digamos así. Por eso este primer artículo que se ha aprobado, dentro de todos los artículos que se han aprobado, este es uno de los principales, el artículo 1, que le restablece la autonomía, y pues hay otro que refiere a la composición del Consejo Directivo, que podríamos comentarlo más adelante. Pero lo fundamental es, se aprobó, yo creo que no mirando el artículo 18 de la Constitución Política del... O sea, que alguien podría decir que el debate se debió haber dado en la comisión previa correspondiente donde se hace el predictamen. Entonces ahí ha debido haber habido el debate, pero es importante también lo que usted dice, porque los 130 legisladores pues son los que tienen que llevar la voz de las personas a las que representa. Entonces tuvo que haber también habido un debate en el Pleno del Congreso previa aprobación de esta norma. Para mí no hubo debate, fue aprobado al caballazo. Fue aprobado el caballazo. Así es. Ya. Y esto estuvo desarrollado, difundido, trabajado por un general, claro, ¿no? Por un general que no me acuerdo su nombre en este momento, ni me quiero acordar tampoco porque nos ha llevado un problema a todas las universidades en general, fundamentalmente con respecto a autonomía, más mirando otros intereses económicos principalmente, y la universidad está en esta crisis en este momento, ¿no? Claro, pues es que... Probablemente nuestra rectora, la doctora Yere Ramón, ella está avenerando este problema, está afrontando esta circunstancia. Menos mal que alguien salió al frente, porque si no seguramente ya se hubiese aprobado. Esto es importante ahora identificarlo, concientizarlo. Yo no sé, el grupo que quiere mantener la ley o el artículo con la edad poder a SUNEDO, creo que no se dan cuenta o tienen algo interesado para ellos. Bueno, grupo, digamos, ¿no? A estas alturas, profesor, yo creo que ya sabemos que no se dan cuenta, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas de la vida ya sabemos que son intereses los que mueven esas cosas, ¿no? No es que no se dan cuenta, ¿no? Yo creo que es algo obvio, ¿no? Así, ojalá que todos los parlamentarios que han votado no cambien su voto, ¿no? Y los que han votado en contra, que estudien, que lean el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, sí, y se pongan la mano en su conciencia y voten como debe ser, no por presiones políticas, que eso tanto daño se hace al país en este caso. Efectivamente, profesor, usted decía muy bien la doctora Adelaida Bolívar, ex fiscal de Nación, que los funcionarios públicos no deben ser presionados, como usted lo ha dicho, por presiones políticas, mediáticas o económicos, sino actuar de acuerdo a lo que corresponda. Profesor, ¿por qué un sector considera que la modificación del artículo 17 de la ley 3220 es un retroceso en tema de la reforma universitaria? ¿Por qué considera usted eso? ¿Por qué? Bueno, esa campaña que ha hecho el grupo opositor, ella dice que está contra la reforma universitaria y que ya desaparece SUNEDO, que se vuelve a la Asamblea Nacional de Rectores, entre otros aspectos, en una campaña sin meditar, me parece. Yo creo que es la composición del Consejo Directivo de SUNEDO, que sería diferente, con una máxima autoridad, que sería el SUNEDO, en el manejo de la ciencia, de los recursos, todo lo que corresponde al sistema universitario. Y algo que es importante, va a haber un pluralismo. Ese Consejo Directivo que está aprobado ya, y esperamos que ratifiquen la próxima elección, un pluralismo porque va a estar integrado por académicos de alto nivel, elegidos democráticamente, con libertad, con democracia,
que es los profesores van a tener que decidir quién va a ser su representante ante su nivel, ¿no? En este caso van 2 profesores principales o profesores de las universidades públicas y un profesor de la universidad privada. Eso lo eligen los representantes, los estudiantes, no, los profesores eligen a su representante a integrar este consejo. Y así otros elementos más que van a integrar. Pero aquí lo importante es que va a haber pluralismo, va a haber una buena, no va a depender en este caso del Ministerio de Educación, porque ahora es un órgano, el SUNEDU es un órgano rector del Ministerio de Educación. ¿Y qué hacen con respecto a ciencias, a la profundidad de todo esto, que debe tener una independencia? Se nacen las ideas en las universidades. Entonces, eso no debe estar pues dependiente de un grupo que está conformado, que está dirigiendo hasta ahora, pero cómo se están manejando los recursos. Pues es un aspecto técnico. Todo el manejo económico, eso lo ha manejado muy bien el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Consejo o la SUNEDU toma su autonomía, como lo restablecen en el artículo 1 de la ley que ya se ha aprobado como proyecto, y indudablemente estos cambios que se van en la composición, ese es el tema, ese es el debate. Ojo, miren, el debate de este proyecto de ley está en el artículo 1 y el artículo que corresponde a la composición del Consejo Directivo. Quiere que se mantenga lo anterior, pero ojo, en ese anterior no hay una independencia. Dependemos del Ministerio de Educación o del gobierno de turno en este caso, y eso no es bueno para la universidad, que es la ciencia es la verdad, y las cosas tienen que ser de acuerdo a los intereses nacionales o sociales. Ahí está la ciencia pura, la ciencia social. No puede haber interferencia los contenidos académicos y de la profundidad de los resultados de investigaciones que se puedan hacer sin influencia extraña, porque ahí la influencia extraña que puede conllevar a los resultados de los trabajos de investigación no lo va a hacer SUNEDU actual. Profesor. Para decirle una cosita, sí, para aclarar en general, no desaparece SUNEDU, no se vuelve a la asamblea de rectores. Toda esa campaña es para convencer a las personas que no están informadas. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de los parlamentarios que van a votar, ratificar su voto, y que los que están defendiendo sus intereses económicos fundamentalmente, que cedan a una circunstancia tan importante para el país. Sí, profesor, ¿se podría pensar, concebir o comentar sobre un tema de autonomía académica, de contenidos, y por otro lado un tipo de autonomía logística, económica? Está integrado, son elementos copulativos. ¿Cómo entendemos eso de lo que usted nos está manifestando muy bien, ¿no? O sea, la parte académica, cada uno pues tiene sus propios contenidos, su punto de vista, pero hay también otra autonomía logística, económica, digamos. ¿Es algo así? Bueno, ya son aspectos técnicos que las propias normativas que puede dar el Ministerio de Economía y Finanzas, el manejo de los recursos. Eso no habría el problema más. Eso puede manejarlo muy bien, como lo ha hecho siempre Economía y Finanzas. Y la parte ya científica de investigación, ahí sí. Porque mira, usted saca una ley con intereses de grupos de los sectores económicos, claro, contra la sociedad, puedo decir. Claro, yo le hacía esa pregunta porque la Universidad de San Marcos, como las universidades públicas, tienen un presupuesto pues que depende de la economía, del Ministerio de Economía, que dentro de las partidas presupuestales asigna una parte a las universidades, ¿correcto? En cambio, las universidades como Cancha no, porque ellos pues cobran pensiones y tienen sus propias fuentes de ingreso, consecuentemente pues ellos no necesitan del apoyo del Estado. Ahí hay una diferencia fundamental. Así es. Lo importante acá es que la autonomía debe estar en la universidad, lo que corresponde a ciencia e investigación. Eso no depende del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación que se aboque pues a una buena formación de niños en primaria, secundaria, que lo hagan bien, para que el producto que venga a la universidad sea bueno y lógicamente se beneficia el país, ¿no? Pero en esta forma que se está haciendo, se están manejando muchos recursos
Y yo creo que ya la Contraloría debe estar haciendo una investigación, un examen de diagnóstico integral. Yo pido un diagnóstico integral de SUNEDU por parte de la Contraloría y que el Congreso le exija ese resultado. Para que se haya Para que se sepa realmente, porque he escuchado alguna cosa media rara del manejo económico. Correcto, gracias, profesor, muy interesante. Estamos aprendiendo cada vez más y tenemos también la participación de nuestro último invitado, el ingeniero Alfredo Medina Calderón, quien es el presidente de la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. Es muy importante esta fundación que tiene algunos años de creado, porque es pues precisamente a través de la fundación donde se promueven las investigaciones académicas y se desarrollan algunos proyectos importantes. Ingeniero Alfredo Medina, buenos días, su saludo por favor, explíquenos un poco más sobre la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. Háganos saber. Buenos días, Martín. Lo que para nosotros como una entidad, ¿no?, privada y de interés social, ¿no?, abocada al desarrollo de la ciencia y la cultura, ¿no?, y como sanmarquinos, que somos todos los integrantes de la fundación, ¿no?, nos preocupa bastante este gran problema que hay con respecto a la autonomía y con la distorsión que se está generando en muchos medios de difusión de que la rectora de San Marcos quiere desaparecer la SUNEDU. No es cierto, lo ha dicho hace un momento acá el doctor Adrián, ¿no? Lo que se desea es que la SUNEDU no dependa del ministerio, sino sea un ente autónomo, ¿no?, que siga teniendo sus mismos fines, pero que las universidades públicas que lo integran, ¿no?, ya no dependan en forma directa del Ministerio de Educación, porque estaríamos prácticamente engrandeciendo la burocracia. ¿De acuerdo? En cuanto a la Fundación San Marcos, nuestro objetivo, nuestra visión que tenemos es poder conseguir mediante trabajos de proyectos, ¿no?, fondos como para ayudar a que se concreten muchos proyectos de pregrado de la universidad, ¿no?, que muchas veces son teóricos porque no disponen pues de un financiamiento adecuado como para llevarlo un poquito a la práctica y solucionar muchos problemas nacionales, ¿no? Estamos encaminados en ese trabajo. Yo recién tengo 6 meses en el cargo, ¿no? Entonces toda la junta directiva de la fundación estamos abocados a reorientar, ¿no?, que los fondos que llegue a obtener la Fundación San Marcos, ¿no?, todo se invierta, ¿no?, en pequeños proyectos de investigación que pueden estar iniciando el pregrado de nuestra querida universidad. Profesor, o sea que la Fundación San Marcos de alguna manera apoya estos proyectos de investigación que por falta de presupuesto se quedan solamente en la parte teórica. ¿Es así? Así es, correcto. Entonces, eso es lo que tratamos más o menos de ver cuál es nuestro plan estratégico como para poder tener un fin pues más activo, más productivo para nuestra sociedad. Muy bien, especialmente la académica. Tenemos que difundir, pues, profesor Medina, la actividad que hace la Fundación, y cuente con nosotros para difundir las actividades, los proyectos, las investigaciones, porque hay mucha gente en la universidad que tiene excelentes ideas, excelentes iniciativas, y a veces por falta de recursos o de presupuesto se quedan en solamente iniciativas. Hay que concretar, como dice el ingeniero Alfredo,
para efecto del desarrollo nacional, de que los aportes académicos y científicos de los estudiantes se materialicen. Bueno, estimados amigos, antes de culminar esta entrevista con la gente que sabe, porque es la gente que sí sabe, pues representantes de la 400ª Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 12 de mayo de 1551, Universidad del Perú, Decana de América. Oiga, la universidad pues más antigua y la primera, ha sido un lujo conversar sobre este tema, y yo quiero invitar a nuestros participantes, a nuestros docentes que han venido a visitarnos a Kairos Televisión y también a través de este programa, la gente que sabe, MPTV, a dar sus palabras finales. Profesor Víctor Orihuela, por favor, sus reflexiones finales, sus palabras finales para cerrar esta entrevista. Esencialmente unirnos en la defensa de la autonomía universitaria, diferenciar que lo que es el propósito y finalidad de la universidad es ser generadora, productora, innovadora, permanente de la mejora continua en el conocimiento. No es una fábrica, no es una productora de bienes y servicios más de una economía libre de mercado. Nosotros esencialmente tenemos, como ha dicho nuestro presidente, fundamentalmente un compromiso y una responsabilidad social. Por eso, desde nuestra condición de fundación como organismo privado social, vamos a estar impulsando lo que en toda nuestra trayectoria como sanmarquinos hemos tenido: la defensa de la autonomía universitaria, la defensa de la universidad pública, su consideración como conjugación de enseñanza, investigación, proyección y extensión universitaria, y no una fábrica más de producción de bienes y servicios. Muchas gracias, doctor Orihuela. Qué importantes las palabras finales que, digamos, cierran la idea que el profesor, el doctor, el médico nos está esta tarde manifestando. A continuación, profesor Adrián, por favor, sus palabras finales. La universidad no tiene la necesidad o nos exige participar en este momento, estudiantes, profesores y autoridades, para defender la autonomía universitaria. Informarse de lo que está sucediendo en el Congreso y, bueno, pedir a los parlamentarios en la próxima segunda sesión ratifiquen su voto para que esto una vez se defina y tenga un nuevo rumbo, un nuevo horizonte el sistema universitario para el país. Muchas gracias, profesor Adrián. Excelentes sus palabras. Profesor Adrián, pues ya hemos hablado de él, un excelente maestro, y también las personas preparadas son las personas que deben manejar los destinos de nuestra nación. Como decimos en nuestro otro programa, dando la cara, la gente que sabe manejar es la gente que sabe que debe manejar el bus de nuestras instituciones públicas. Ingeniero Alfredo Medina, sus palabras finales. Muy bien, personalmente deseo de que podamos tener otra oportunidad de seguir conversando sobre este tema, capaz en estos momentos bastante espinoso, ¿no? Posiblemente por intereses creados, pero sí radicalmente nuestra posición como fundación es la autonomía universitaria. SUNEDU puede continuar, pero en forma autónoma, que no dependa del Ministerio de Economía, perdón, que no dependa del Ministerio de Educación. ¿Está bien? Y finalmente, desear pues de que también ustedes nos acompañan a difundir los primeros proyectos que pensamos desarrollar en forma conjunta con los estudiantes de pregrado, ¿no? Que tienen muchos proyectos ya avanzados, pero que les falta financiamiento. Gracias. Muchas gracias, profesor Alfredo Medina. Efectivamente, pues en la Fundación de San Marcos hay bancos de proyectos, gente que ha estudiado no solamente en temas de ingeniería electrónica, sino en todas las áreas del conocimiento, y que han hecho brillantes trabajos de investigación que deben de ser aplicados a la realidad, no quedarnos en la parte teórica, sino llevarlos a la realidad, y para eso está la Fundación San Marcos, para el desarrollo de la ciencia y la cultura. Estimados amigos,
Muchas gracias por sintonizarnos en esta edición especial de La Gente que Sabe, donde hemos tenido pues exponentes de lujo, maestros universitarios con mucha experiencia que nos han ilustrado sobre el tema de la SUNEDU, y creo que todos nos vamos a llevar información como cancha a nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, amigos. Gracias.